Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Con este capítulo, que es un capítulo igual de corto que el capítulo pasado, vamos a terminar la primera parte de el proyecto de psicología para neurólogos, que a pesar de que es un texto antes del psicoanálisis, contiene ya muchas de las ideas rectoras, ideas centrales que después darían forma a lo que el mundo conocería como el psicoanálisis a partir de la interpretación de los sueños publicada en el año 1900, hace ya 125 años. Este texto este capítulo pequeño, breve, tiene por título La conciencia del sueño. Ahorita están viendo en pantalla la traducción por Luis López Ballesteros. Tenemos acá la traducción por la Standard Edition, que como podemos ver es exactamente el mismo título. Los dos traductores coincidieron y dijeron, aquí no hay mejor forma de describir estas palabras en alemán mejor dicho en español, que poniendo la conciencia del sueño. Sin más presentación, porque ha sido un trabajo largo el del proyecto de psicología, ya 21 capítulos, y solo de la primera parte. No se preocupen, las otras dos partes son mucho más pequeñas, la segunda y la tercera. Yo creo que ya vamos más de la mitad de todo el texto de el proyecto de psicología para neurólogos. Ahora sí, dice el doctor Sigmund Freud, nuestra conciencia de las ideas oníricas es, sobre todo, discontinua. Antes de continuar, cuando dice conciencia, bien podemos entender nuestro conocimiento de las ideas que se manifiestan en el sueño es fragmentado. Ajá. Dice, por ejemplo, la Standard Edition, casi las mismas palabras. La conciencia de la representación onírica, aquí James Strachey, el traductor inglés, y luego, no me acuerdo quién lo traduce al español, lo pasan como la representación en vez de la idea. Onírica es algo referente al sueño. Y la misma palabra, discontinua, fragmentada por partes. Ajá. Aquí yo estoy sustituyendo la palabra conciencia por conocimiento. Ajá. Dice Luis López Ballesteros, no concienciamos, así está escrito, toda una cadena de asociaciones, sino solo algunos de sus puntos, entre los cuales se encuentran eslabones intermedios inconscientes que podemos descubrir con facilidad una vez despiertos. Repito, concienciamos. Horrible traducción esta. O al menos esta palabra es así como no te entiendo. Yo no había tomado la palabra conciencia, que se puede entender, digamos, como un sustantivo, algo en español, una palabra en español que se usa para nombrar un objeto, un fenómeno, un algo, físico o abstracto como un verbo. Concienciamos. A ver cómo está la Standard Edition. No ha devenido consciente, me parece más comprensible, un decurso asociativo íntegro. Ahorita hablamos de eso, sino solo algunas estaciones. Aquí me gusta más la traducción estándar, la traducción por James Strachey y que luego se hace del inglés al español. No me acuerdo por quién, ahorita lo revisamos. Pero no ha devenido consciente es mucho más comprensible a no concienciamos. Ahora, de curso asociativo, ya desde este texto, el doctor Freud, y creo que esto es apenas reciente, apenas en lo que estamos estudiando o subrayando, presenta la mente como una cadena de asociaciones. No tenemos conocimiento de toda la cadena, de toda la liga de asociaciones. ¿Asociaciones de qué? De ideas. Ideas que le dan forma a nuestros sueños.
Solo vemos, digámoslo así, la mitad de la cadena o una parte de la cadena. Ajá. Los eslabones que no vemos, bien podemos llamarlos inconscientes. Y en cuanto nosotros despertamos y empezamos a hablar no de las lagunas, sino de eso que pudimos notar, eso que podemos nombrar ya despiertos, si seguimos esa serie de asociaciones, esa cadena, podemos dar cuenta, digámoslo así, de una elaboración de un producto mucho más complejo, mucho más rico, mucho, pero mucho más beneficioso para la humanidad en su conjunto que toda la teoría cognitivo-conductual. Y no estoy hablando aquí del psicoanálisis, queridas, queridos. No estoy hablando aquí del psicoanálisis en contra de la psicología cognitivo-conductual, sino un solo sueño por parte no del doctor Freud, no mío, sino de cada ser humano. Un solo sueño puede enriquecer, puede brindarle al soñante una perspectiva diferente de sí mismo, de sí misma, que todo el psicoanálisis, que toda la psicología cognitivo-conductual, que todo este canal de YouTube. Si ustedes son capaces de aproximarse a sus propios sueños como algo de ustedes para ustedes, ¿cómo les explico? Su vida tendría una perspectiva diferente. Por supuesto, estoy ahorita hablando solo de aproximarnos a un sueño. Ajá. Ahorita no voy a entrar mucho en detalle, solo les diré que hablamos mucho al respecto en el video pasado. Ajá. Análisis de sueños. Les voy a dejar no solo el video pasado, pueden ustedes revisarlo de manera más directa, pero toda la lectura del proyecto de psicología. Yo creo que la más recomendable, tengo ahorita ya dos, ahorita la que están viendo en pantalla, es decir, todo este texto, que ya ahorita llegamos al capítulo 21, toda este abordaje, donde también he de admitirlo, creo que puede hacerse mejor, pero también es un intento, es un empeño, es un trabajo, es una aproximación. Justo, si hablamos de una mente fragmentaria, una mente que nos muestra su naturaleza por partes, es importante también apreciar no una perfección humana, porque queridas, queridos, aquellos que busquen perfección tendrán que entregar perfección. Ajá. Y más bien, y aquí podemos también notar una ética psicoanalítica, una ética del doctor Sigmund Freud. No vamos a llegar a un análisis de sueños en una sola sesión. Hay veces que justamente un psicoanálisis se sostiene por años para analizar un solo sueño. ¿Y cuántos sueños no tenemos en toda la semana, queridas y queridos? Vamos a dejar hasta ahí el comentario, la reflexión para avanzar en el texto, que de por sí es corto, pero no queremos alargarlo más de lo adecuado, más de lo necesario. Dice Freud, si nos detenemos a investigar las razones de estos saltos, entre comillas, he aquí lo que encontramos. Supongamos que A sea una idea onírica, concienciada, digámosla, hecha consciente, ajá, que lleva a B, a la idea B. En lugar de B, sin embargo, aparece C, la idea C, en la conciencia, simplemente porque se encuentra en la vía que conduce a B. Repito, simplemente porque se encuentra en la vía que conduce de la idea B a otra idea, a otra catexia D, de B a D. Ajá. Es decir, partimos de A, lleva a B por continuidad,
A, después sigue B, pero no llegamos a B, sino que aparece C. Ajá. ¿Y por qué aparece C? Ah, bueno, es que dice el texto, literal, C está simplemente entre B y D. Ajá. Y al mismo tiempo, no podemos separar a B de D. Entonces, voy a hablar de mi sueño. Yo soñé que estaba en ajá y yo hacía ajá. Pero, a ver, espéreme tantito, espéreme tantito. Usted estaba, supongamos, en un estadio de fútbol. ¿Por qué de repente hay una torre en el estadio? Sí, tiene razón. Mire, yo más bien creo que eh, el estadio es porque yo estaba viendo fútbol antes de dormir, apagué la tele, apagué la pantalla y me quedé pensando en el ajedrez. Ajá. Y es que toda mi vida mi padre me enseñó a jugar ajedrez, pum, 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 pum. Ajá. Podemos decir, le estamos encontrando sentido al sueño, no necesariamente, queridas y queridos. Ajá. Pero es, digamos, una ilustración de cómo transcurre una interpretación de los sueños. Les recuerdo, este texto, el proyecto de psicología, fue escrito antes de la interpretación de los sueños. Ujú. La interpretación de los sueños, digamos, deviene en el texto que históricamente funda el movimiento psicoanalítico, presenta el psicoanálisis al mundo, debo decirlo también, un, un valor comercial pésimo, la interpretación de los sueños, no llama la atención así del mundo en general, sino de algunas personas. Ajá. Y esas algunas personas comienzan a acercarse a su autor, Sigmund Freud, fundan con el tiempo, con los años, un movimiento científico y cultural vivo hasta el día de hoy. Por supuesto, ahorita solo estoy haciendo una introducción, es algo que requiere un estudio mucho más detallado y una presentación mucho más acabada, mucho más fina. Ajá. Ahorita simplemente presentamos o somos testigos de cómo el doctor Freud está elaborando ideas, está presentándole, no al público en general como yo lo estoy haciendo, sino a un amigo suyo, el doctor Wilhelm Fliess, o Wilhelm Fliess, ajá. Lo estoy pronunciando de diferentes maneras. Pero mm, a su amigo le dice: el sueño es un cumplimiento de deseo. Ajá. Eso lo vimos en el capítulo pasado. Y eso también lo escribe Freud en el capítulo 3. Es el título del capítulo 3 de la interpretación de los sueños. El sueño como cumplimiento de deseo. Ajá. Es decir, el sueño tiene una función. Está ahí en la vida humana por una razón. Ajá. Ahora, aquí viene la elaboración, viene, digamos, el plot twist, el giro de tuerca del doctor Sigmund Freud. Ajá. Tenemos, digámoslo así, nuestra película. De alguna manera, nosotros construimos estos escenarios en los cuales nosotros mismos decimos como que falta algo, no me acuerdo de todo el sueño, pero lo que puedo decir es esto, así y así, y puntos suspensivos. Ujú. Entonces, dice el texto, así se produce una desviación debida a una carga, catexia, simultánea de otra especie. Aquí podemos también entenderlo. Esto, ya cuando despertamos, se nos presenta como un cortocircuito. Es una tontería, decimos. Ajá. ¿Por qué cortocircuito?
Yo entiendo que estoy en un estadio de fútbol. Quiero ver fútbol, pero se me aparece una torre. Ajá. Pum, 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 pum. El cortocircuito, digámoslo así, es simplemente porque hay algo, una fuerza, que luego el doctor Freud llamaría lo inconsciente, que modifica el sueño. Digámoslo así, se hace presente. Ujú. Voy a continuar con el texto. Se produce una desviación debida a la carga o catexia simultánea de otra especie que, además, no es consciente. De tal modo, C, el elemento raro, ha tomado el lugar de B. ¿Por qué? Pues porque estaban uno junto al otro. Aunque el elemento B o la idea B concuerda mejor con la concatenación de ideas, es decir, con la realización del deseo. Queridas, queridos, esto que estoy subrayando está aquí, en este texto, representado de manera natural, de manera directa. Así se le ocurrió al doctor Freud comentarle a su amigo esto y esto y esto y esto. Ajá. Sin embargo, se entiende de forma fácil, queridas y queridos. Todos fuimos infantes. Todos vivimos el mundo de diferente manera que cuando ya somos adultos. Ajá. Cuando nosotros somos niños, el querer es igual a hacer. El deseo nos lleva, por lo general, de manera inmediata o casi inmediata a la acción. No es así ya cuando somos adultos. Cuando somos adultos hemos adquirido un conjunto de experiencias que nos hacen a veces tenerle miedo a nuestros propios deseos. Ajá. Entonces, podemos decir, ahorita voy a tomar este esquema, este de aquí. Cuando somos niños podemos ir, niñas o niños, A igual a B igual a C igual a D. ¿Por qué? Porque puedo. Tengo hambre, entonces yo lloro. Yo lloro y mamá me da de comer o papá me da de comer. Entonces me duermo. A, B, C, D. Ajá. Pero resulta que en un día yo tengo hambre, yo lloro, B, pero no están mamá o papá. Oh, qué caray. Entonces, ¿qué hago? Una alternativa. Empiezo a chuparme el dedo. Yo tengo miedo. Me chupo el dedo. Estoy ansioso. Me chupo el dedo. Ujú. Como un bebé. Hay un deseo que no encuentra un eco en el mundo, entonces se satisface. Ajá. Con los recursos que el bebé o la bebé tengan a su alcance. Por ponerles un ejemplo. Ujú. Es así como podemos aproximarnos a estas, digamos, ilustraciones o representaciones del doctor Sigmund Freud. Dice el texto, por ejemplo, bueno, vamos a leer esto en la Standard Edition, ¿vale? Es entre ellas, repito, la conciencia de la representación onírica es, ante todo, discontinua. No ha devenido consciente un decurso asociativo íntegro, sino solo algunas estaciones. Entre ellas hay eslabones intermedios, inconscientes que uno descubre con facilidad en la vigilia. Si se averigua la razón de estos asaltos, aparece lo siguiente, veas en figura 15, esta de aquí. Ujú. Sea A una representación onírica devenida consciente que conduce hasta B, pero en lugar de B hallamos C en la conciencia. Y ello debido a que C, nota 140, ahorita la revisamos, se sitúa sobre el camino entre B y una investidura D, presente de manera simultánea.
Ahora, nota 140 en la Standard Edition. Esta aclaración, que parecería indispensable para el sentido de la frase, ha sido agregada. Ok, no me acuerdo qué significa esto. No voy a regresar ahorita a las primeras páginas de la Standard Edition. Digamos, mm, aquí esta C es escrita por Sigmund Freud, simplemente representa una continuidad A, B y C, y esta C es introducida en el texto por el traductor, James Strachey, ¿vale? Vamos a avanzar ahora sí. Por ejemplo, dice la traducción de Luis López Ballesteros, sueño que O le ha hecho a Irma una inyección de propil, inciso A. Aquí se entiende que es esta A. Ajá. Luego veo muy vívidamente ante mí trimetilamina y alucino su fórmula, C, el elemento C. Esto, A y C, son, digamos, los elementos del sueño que están conscientes. Ajá. Que Freud puede decir, eso yo lo soñé. Dice el texto. El pensamiento simultáneamente presente es el de que la enfermedad de Irma es de índole sexual. Inciso D o punto D. Ajá. Asociación. Estos son conciencia y los puntos blancos podemos entender asociación. Ajá. Las cadenas intermedias. Ujú. Entre este pensamiento y el propil hay una asociación B acerca de una conversación sobre el quimismo sexual con Wilhelm Fliess o Wilhelm Fliess, el gran amigo al cual Freud le dedica este texto. Era un escrito únicamente, exclusivamente para Wilhelm o Wilhelm Fliess. Ajá. En cuyo curso me llamó especialmente la atención hacia la trimetilamina. Esta última idea se conciencia, así está escrito, entonces, merced o gracias al impulso desde ambas direcciones. Nota 176, vamos a ver qué dice. Veas el desarrollo de este pasaje en el sueño de la inyección de Irma, capítulo 2 de la interpretación de los sueños, bla, bla, bla. Queridas, queridos, ya llegaremos a este texto. Les recuerdo, estoy haciendo esta segunda lectura porque cuando leí para YouTube la interpretación de los sueños hace ya unos años, completa, la pueden encontrar ya sea en este canal o preguntando en YouTube directamente la interpretación de los sueños y poniendo mi nombre. Ajá. Pero cuando la compartí, no sabía yo compartir pantallas como lo estoy haciendo ahorita. Ajá. Entonces llegaremos a la interpretación de los sueños también justo en la traducción de Luis López Ballesteros. Ujú. Mi intención es acabar todo este texto que no son 7.600 páginas, deben ser como unas 6.000, yo creo. Pero pues, ¿qué les digo? Ahorita ya vamos en la 400. Ajá. En fin, dice el texto, es muy curioso que no se conciencie, así está escrito, también el eslabón intermedio. El pensamiento o la idea de quimismo, ahorita hablamos de eso, quimismo sexual, ni la idea desviadora índole sexual de la enfermedad. Ay, qué de idea desviadora, esto no me gusta cómo está escrito. Cosa que necesita ser explicada. Podríase suponer que las catexias, las cargas, las ideas B y D, que no son conscientes, sino que forman parte, digamos, de el pensamiento como una cadena, ajá, repito, podría suponer que las catexias B o D no son por sí solas suficientemente intensas para imponer la alucinación retroactiva, mientras que C, estando cargada o catectizada, esta de aquí, la consciente, el elemento consciente, estando catectizada desde aquellas dos ideas, podría conseguirlo. Sin embargo, en el ejemplo que acabo de dar, el elemento D, la índole sexual de la enfermedad era, por cierto, tan intensa como A, la inyección de propil.
Y el derivado de estas dos, la fórmula química C de trimetilamina, era enormemente vívido. Verán, aquí, básicamente lo que Freud está diciendo, querido amigo, yo soy un médico, tú y yo, porque Wilhelm Fliess también era doctor, nos dedicamos a esto, pero por alguna razón, estos elementos, este en particular, que hablaba sobre la naturaleza sexual de la enfermedad de una paciente llamada Irma, y este otro elemento sobre el quimismo sexual, que es una conversación que incluso tú y yo tuvimos. Ajá. Eran médicos, de eso eran sus conversaciones. Las conversaciones de abogados son conversaciones de abogados, las conversaciones de psicólogos, las conversaciones de diseñadores. Cada uno de estos grupos ve al mundo de manera particular. Las conversaciones de policías, de comerciantes, etcétera. Ajá. Pero estos dos doctores hablaban, digámoslo así, de una naturaleza química, de una identidad, de un algo, ajá, que ellos llamaron quimismo. Ahorita lo vemos desde la otra traducción para saber más o menos a qué se referían, más o menos. Pero a partir de eso, el doctor Freud señala, por alguna razón, estas cosas que yo viví, que yo tengo por normales, completamente cotidianas, no aparecen en mi sueño. ¿Por qué? Si yo soy sincero conmigo mismo, todos estos elementos forman parte de mi vida. Ajá. Pero en mi sueño no aparece de ninguna manera ninguna representación de esto. ¿Por qué? Aquí nos aproximamos, queridas y queridos, un poquito a esa idea específica que tenía el doctor Sigmund Freud sobre lo inconsciente. Lo inconsciente es un no te preocupes, tú estabas ebrio, tú estabas ebria y eso que hiciste no te lo voy a culpar porque estabas borracho o borracha. Eso no es lo inconsciente. Lo inconsciente no es un pobrecito de ti, hombre o mujer, adulto o niño, porque sin querer le picaste un ojo a un compañero de trabajo o a un compañero de escuela. No es eso. Seguramente estos, digamos, intérpretes de la obra freudiana, seguramente lo hiciste porque fue un accidente, ¿verdad? No te preocupes, no, no es eso. Ajá. Inconsciente tiene que ver justamente con aquellas lagunas que tiene la conciencia y lagunas que, nos guste o no, son responsabilidad nuestras. Aquí, por ejemplo, esto no lo escribe el doctor Sigmund Freud para decir, ay, esto que, pues, yo sé que forma parte de mí, pero no apareció en el sueño, no tiene importancia. No, no, no. La pregunta es, ¿por qué yo no tengo, digámoslo así, una continuidad en mis pensamientos? Porque yo, aún con mis conocimientos, aún con mi experiencia profesional, mi vida, mi fuerza, no puedo presentarme a mí mismo durante un sueño todos los elementos que forman parte de mi pensamiento. ¿Por qué? Ajá. Vamos a leer este capítulo, o bueno, este párrafo en la Standard Edition. Miren cómo lo dice aquí. Sobreviene entonces un desvío por la investidura simultánea de otra especie. Estamos todavía en la cadena.
Por lo demás, no consiente ella misma el desvío de la por una investidura. Ajá. Por eso C, el elemento consciente C, ha sustituido a B, cuando en verdad B correspondía a la conexión de pensamiento, al cumplimiento de deseo. Por ejemplo, en un sueño mío, R ha aplicado una inyección de propilo a A. Aquí no dice Irma, fíjense. Y entonces yo veo frente a mí, perdón, trimetilamina muy vívidamente, alucinada como fórmula. Y fíjense cómo en las dos traducciones aparece la palabra alucinada. Es un sueño. Ajá. Pero en su sueño puede ver el doctor perfectamente, el doctor Freud, la fórmula de la trimetilamina. Explicación. El pensamiento simultáneamente presente, el pensamiento de, la idea de, es la naturaleza sexual de la enfermedad de Irma. Antes de avanzar, nota 141. eh, Aquí, queridas, queridos, yo simplemente les aviso, ese sueño se presenta en el capítulo 2 de la interpretación de los sueños, el método de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático, el sueño de la inyección de Irma. Ajá. Aquellos críticos que dicen el autoanálisis de Freud nunca existió es porque nunca han leído la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños es básicamente el autoanálisis de Sigmund Freud. Ajá. Ahorita voy a dejarlo así. No quiero leerlo, la verdad, todo esto. Lo tienen en pantalla. Si ustedes quieren leerlo, qué bien. Si no, no se preocupen. De todos modos, todo esto lo volveremos a ver en algún otro momento y desde otro punto de vista. Dice el texto, entre este pensamiento y el propilo, que es una sustancia real, hay una asociación en la química sexual, no quimismo, química, sobre la que he hablado con WFL, Wilhelm Fliess, ajá, a raíz de lo cual él me puso de relieve la trimetilamina. Y entonces esta deviene consciente y está por estar promovida desde ambos lados. Es decir, aquí comienza el sueño con A. Creo que ahorita tiene mi computadora un poquito de problemas con este. Aquí va a estar mejor. Aquí se siente más cómoda mi computadora. El sueño comienza con esto. Esto es lo que yo recuerdo. A. Ajá. Y de repente C. ¿Por qué C? Ah, bueno, porque tiene dos elementos asociativos. Porque acá hablamos de la naturaleza sexual de la enfermedad y acá hablamos del quimismo, de la naturaleza química de la sexualidad. Ajá. Y estas dos han sido, digámoslo, experiencias reales, no oníricas. Estamos hablando de A y C como experiencias del sueño o elementos del sueño de los cuales el soñante tiene conciencia. Ajá. Esto no es ni del sueño ni consciente, pero se puede ligar justamente por asociación. Entonces, aquí podemos decir C es igual a D por B o D más B. Ajá. Para representarlo matemáticamente. Ahora, acá estábamos. Creo que, a ver, es muy enigmático. Eso ya lo leímos. No, creo que no. O sí, no sé, a ver. Se habla de quimismo sexual. Miren, sí, ya lo habíamos leído. Vamos a terminar este párrafo para regresarnos a la traducción de López Ballesteros. Es muy enigmático que no deviniera consciente también el eslabón intermedio, la química sexual, o la representación desviadora, la naturaleza sexual de la enfermedad, y ello demanda explicación. Uno creería simplemente que la investidura B o D
no era lo bastante intensa para abrirse paso hacia la alucinación retrocedente. Es decir, aquí podemos pensar que los pensamientos que tienen lugar en la realidad y que dan lugar también a el elemento C en mi sueño no eran tan intensos como para verlos en el sueño. Ajá. Mientras que C, investida en común, es decir, investida desde estas dos vivencias o ideas de fuera del sueño, mientras que C, investida en común, lo habría conseguido. No obstante, fíjense, entonces, B y D, a pesar de que forman parte de la lógica del sueño, aparecen en C. Por eso, esa fórmula que acabo de sugerir, C es igual a B más D, tiene sentido, o B por D. Ujú. Dice el texto, no obstante, en el ejemplo elegido, el elemento D, la idea de la representación de, que es la naturaleza sexual, era por cierto tan intenso como A, la inyección de propilo. Ujú. Y el retorno de ambas, la fórmula química, era enormemente vívido. El enigma de unos eslabones intermedios inconscientes es igualmente válido para el pensar de vigilia, donde hechos semejantes ocurren cotidianamente. Sin embargo, sigue siendo característica del sueño la ligereza de pensamiento de Q de la cantidad intercelular. Aquí estamos, les recuerdo, estudiando un texto que busca explicar la mente desde la neurología y al menos el intento de Sigmund Freud fracasó. Ajá. Puede ser que hoy día hayan otros intentos, pero el de Freud fracasó. Ajá. Por eso hablamos de QN, cantidad intercelular, que ya venimos hablando desde hace muchos videos de cómo se comunican las células nerviosas, es decir, las células del cerebro y del sistema nervioso en general. Ajá. Cuando habla de una ligereza de desplazamiento, es decir, durante el sueño, parece ser que nuestro cerebro se comunica mucho entre sí. Ajá. Dice el texto, y junto con ello, la sustitución de el elemento B por un elemento C intensamente investido o cuantitativamente privilegiado. Creo que esto se entiende, queridas, queridos. Ajá. No es que digamos, soñamos porque nuestro cerebro se vuelve loco cuando estamos dormidos. No, es que eso que nos parece locura, el sueño, tiene un sentido. Ajá. El sentido no se halla en el yo, sino que podemos señalar la lógica del sueño como un cumplimiento de deseo. Eso es lo que yo he llamado la hipótesis fundacional del psicoanálisis. Los críticos que quieren atacar al psicoanálisis y que no se explican o refutan la hipótesis fundacional, el sueño como cumplimiento de deseo, es que entonces esos críticos no han leído a Sigmund Freud, no han, digamos, no se han aproximado a su planteamiento original, a su planteamiento inicial. Ajá. Entonces, queridas, queridos, por eso es, digamos, importante, ahí está el valor tanto del psicoanálisis como de aproximarnos a nuestros propios sueños. Y sueños no como un ideal de que, ay, qué bonito sería que yo alcanzara esto o aquello, sino como lo que ocurre en nosotros, dentro de nosotros cuando dormimos. Ajá. Sueños no como anhelos, sueños no como fantasías, sino sueños como eventos en y durante nuestro dormir. Ahorita vamos a continuar, queridas, queridos, porque ya estamos por acabar una página. Van a ser dos por las dos traducciones. Ajá.
El problema de los eslabones intermedios inconsciente rige también para el pensamiento despierto, en vigilia, en el que hechos similares aparecen a diario. Lo que sigue siendo característico del sueño, sin embargo, o empero, es la facilidad de desplazamiento de cantidad intercelular o comunicación entre células nerviosas, ajá. Células no pasaderas, ajá. Y con ello, la manera en que el elemento B es situado por una idea, perdón, es sustituida por una idea C, cuantitativamente superior, ajá, es decir, más intensa. Ujú. ¿Y por qué C es más intensa? Ah, bueno, porque contiene a B y a D. Ajá. Algo semejante ocurre, en general, con la realización de deseos en el sueño. No sucede, por ejemplo, que un deseo se torne consciente y que luego se alucine su realización. Solo, solo esta última será consciente, la realización del deseo. Ajá. Mientras que el eslabón intermedio, el deseo, deberá ser inferido. Ajá. Ahora, pregunta de examen, queridas, queridos. ¿Cuál es el deseo que cumple Sigmund Freud en el sueño de la inyección de Irma? Oh, queridas y queridos, he ahí la cuestión. Se los voy a decir. El sueño de la inyección de Irma es un sueño de castigo. El doctor Sigmund Freud era pacifista. El doctor Sigmund Freud, en términos generales, es decir, la mayor parte de su vida, no fue un hombre violento. Aún así, el hecho de que el doctor Freud no haya hecho voluntaria, consciente, conscientemente un acto violento en contra de sus semejantes, no quiere decir que nunca se enojara. Ajá. El sueño de la inyección de Irma está inspirado en un evento real a través del cual el doctor Sigmund Freud trata a una paciente llamada Irma y la paciente no acepta el tratamiento de Sigmund Freud, cosa que lo hace enojar muchísimo, pero a ella no le dice nada. Con ella no hace ningún acto, ni a favor ni en contra, simplemente su voluntad será respetada con permiso. Ajá. Pero ya en su sueño, en el sueño, todo lo que pasa en el sueño de la inyección de Irma da al final que Irma se arrepiente en el sueño, no en la vida real. En el sueño de Freud, Irma, por no seguir sus instrucciones médicas, enferma feo. Y entonces, en el sueño, otro doctor le pone otra inyección y sospechan que esa inyección le ha hecho mal. En el sueño, no en la vida real. Ajá. Y en el sueño, Irma lo busca. Ajá. Es decir, ya en el sueño, toda esta escena, toda esta representación, toda esta idea se manifiesta como cumplida. Ah, no me hiciste caso. Toma. Ajá. Qué bueno que te va mal. No lo dice así el capítulo 2 de la interpretación de los sueños, pero sí podemos decir, el sueño de la inyección de Irma es un sueño de castigo. Ajá. Hacia esa paciente desobediente. Y por supuesto, en el sueño, Irma busca a Freud, cosa que no ocurre en la realidad. Ajá. O al menos no que yo recuerde. Dice el texto, no cabe duda de que ha sido saltado el deseo, ajá, sin tener oportunidad de elaborarse en calidad, en forma, de pulirse, de hablarse. Ajá. Se comprende, sin embargo, como que la catexia de la idea desiderativa, del deseo, nunca podrá ser más poderosa que el motivo que empuja o impele hacia ella. Ahorita vemos cómo está esta frase en la otra traducción. Así, el decurso psíquico en el sueño se lleva a cabo de acuerdo con la cantidad, pero no es la cantidad la que decide qué.
habrá de ser concienciado. Ay, esta traducción no me gustó. Dice el texto en la Standard Edition. A ver. Ah, miren. Algo semejante ocurre con el cumplimiento de deseo en el sueño en general. No se da el caso de que el deseo devenga y después se alucine su cumplimiento, sino solo es esto último, es decir, ya el cumplimiento de deseo aparece, no el deseo como tal. El eslabón intermedio, es decir, el deseo, tiene que ser inferido. Con toda certeza se ha pasado por él, pero no pudo plasmarse cualitativamente, cualitativa, en forma. Ajá. Ahora bien, es decir, y fíjense, plasmarse cualitativamente, el deseo no fue consciente. Ujú. Ahora bien, uno intelige que la investidura de la representación deseo no puede ser más intensa que el motivo que hacia ella es fuerza. Es esto. Esto se me hace algo complicado. A ver, uno puede pensar, uno puede deducir que el poder, la intensidad de el deseo que le da forma a mi sueño no puede ser más intensa que lo que busca. Repito, la intención de mi deseo es lo que le da su fuerza. Ajá. Por eso lo sueño. Ajá. Creo que es más comprensible así. El decurso psíquico acontece entonces en el sueño, según la cantidad. Pero aquí está interesante. Esta cantidad es diferente a esta otra cantidad. QN, cantidad intercelular. Q es simplemente cantidad o también lo podemos entender como cantidad o intensidad del mundo exterior. Aquí esto es lo que me llama la atención. No es la cantidad lo que decide sobre lo que se hace consciente o lo que no se hace consciente. Entonces, ¿qué es lo que determina eso, querido doctor Freud? Regresamos ya a al penúltimo párrafo de esta primera parte, dice el doctor Freud, traducción Luis López Ballesteros. De los procesos oníricos, quizá podamos deducir todavía que la conciencia se origina en el curso de un pasaje de cantidad interna, es decir, que no es despertada por una carga constante. Aquí todo esto tiene que ver con la naturaleza del sistema neuronal que Freud ha propuesto en los capítulos anteriores. Ajá. Esto es lo central. La conciencia se origina, digámoslo así, por las faltas. El texto dice literal en el curso de un pasaje de cantidad. Son, digámoslo así, aquellos elementos que nosotros no tenemos de nosotros mismos, los que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Voy a ponerlo así, de esa manera. Ahorita lo estoy planteando así, no tanto inspirado por otro texto de Freud, sino únicamente por el proyecto de psicología. Ajá. Es lo inconsciente lo que permite la conciencia. Y no es la conciencia lo que permite lo inconsciente.
¿Cómo se puede demostrar esta hipótesis? Habrá que replantearla para poder comprobarla. Pienso, por ejemplo, eh, en una línea continua, no en un círculo, no en una figura, sino simplemente una línea, una sucesión, digamos, de puntos. Ajá. Al momento de partir esa línea, supongamos que es un hilo o una cadena, ajá, al momento de partir esa cadena, es que damos cuenta no de dos cadenas, sino de cómo una se partió, cómo una se interrumpió, cómo una puede dar lugar a dos, por ejemplo. Trato de representarlo matemáticamente, pero ahorita se me dificulta. Tengo que dejar de pensar cartesianamente o dejar de ubicarme en un sentido, digamos, lineal, para justamente pensar no en dos dimensiones, sino en tres, posiblemente en cuatro. Pero baste de mis pensamientos, queridas y queridos, dice el texto. Además, bien podemos suponer que una intensa corriente de cantidad interna no es favorable a la génesis de la conciencia, dado que la concienciación, digamos, el adquirir conciencia, aparece vinculada más bien con el resultado del movimiento. Neuronas, o sea, en cierto modo, con una persistencia más bien estática de la carga o la catexia, la energía. Ajá. Es difícil hallar el camino a las verdaderas condiciones determinantes de la conciencia entre estas determinaciones mutuamente contradictorias. Además, para lograrlo también, tendremos que tener en cuenta las condiciones en las cuales emerge la conciencia en el proceso secundario, que aquí, si mal no recuerdo, aquí podría estar en un error. Hablamos de proceso secundario, digamos, como una adaptación. Lo estoy pensando más como, ¿saben? Esto que lo acabo de nombrar en este mismo video como el procesamiento adulto de la vida, ajá, que sin duda el proceso secundario no evita, más bien esconde al proceso primario, un proceso más bien infantil, un proceso de, digámoslo así, deseo igual a satisfacción, ajá. O podemos también abordarlo desde el punto de vista cognitivo-conductual, no al proceso secundario, sino al proceso primario, estímulo-respuesta. Ajá. Que ahí también hay una variación, pero solo la nombraré. Ahorita no voy a entrar en eso. Ya después me tocará, queridas y queridos, nos tocará entrarle a los textos cognitivo-conductuales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mismo párrafo, traducción James Strachey o la Standard Edition. De los procesos oníricos, acaso se pueda deducir, además, que la conciencia se genera durante un decurso de cantidad interna, es decir, no es despertada por una investidura constante. Es que, miren, así también lo podemos entender. Ahorita se me ocurrió. ¿No les ha pasado a ustedes que no sabemos apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos? Uno se da cuenta que la felicidad puede haber estado ahí y no nos dimos el permiso, no nos dimos el chance de disfrutarla. O bien, al revés, uno puede decir, yo realmente disfruto mi trabajo, pero cuando ya no tengo trabajo, qué feliz y qué tranquilo estoy. Ajá. Ahora, esto aplicado a la lógica de los sueños. Sabemos que son importantes porque no los conocemos completos. Ajá. Ahora, esto es también importante. Un análisis de sueño no quiere decir que hemos logrado recordar todo el sueño. Y sin embargo, mientras más elementos aportemos al análisis del sueño, más, digámoslo así, riqueza ese mismo sueño nos puede aportar.
no para lograr salud mental, sino para, digámoslo así, acercarnos un poquitito más a la naturaleza de nuestro propio deseo. Y eso tampoco da salud mental, queridas, queridos. Ajá. Esto es importantísimo. Si bien ustedes me conocen, fuerte crítico de la salud mental aquí, su servidor, hola, ¿cómo están? Eh, Se trata no de buscar una completud, sino de sostenernos en nuestra incompletud, sostenernos en nuestra insatisfacción y no como un grupo de autoayuda que pretenda decir, ay, qué bonita es la insatisfacción. No, la vida es así, la realidad es así, cruda, fuerte, fea. Yo los invito a seguir, no a seguirme a mí, sino a seguir deseando. Ajá, ese es el punto. Por eso el psicoanálisis persiste. No porque en nosotros esté la llave para la salud mental. Eso es imposible. Eso no es real. Pero, ¿qué es real? Es ahí donde radica el papel y la función de un psicoanálisis. Yo no sé qué es real en la vida de ustedes. Con trabajos puedo decir qué es real en mi vida. Con muchos trabajos. No tengo una respuesta para cómo ser feliz, para cómo tener trabajo, para cómo esto, para cómo aquello. No lo sé. ¿Cómo ser feliz en mi matrimonio? ¿Yo qué diablo sé? Y yo no gano nada con que ustedes sigan casados o solteros, nada. Pero bueno, queridas, queridos, ahí es donde justamente radica el papel del psicoanálisis, en no solo la manifestación de nuestros deseos, y manifestación no como una fórmula mágica, sino como una verbalización, como un yo quiero esto para mí, para mi vida, yo la quiero a ella o yo lo quiero a él, porque sin ella o sin él yo no soy nada. Es que eso lo hace codependiente al diablo, al diablo. Seré codependiente entonces, pero yo no puedo dejar de amarlo o de amarla a ella. Ajá. Ustedes pongan lo que ustedes gusten y manden. Pero, ¿quién dice algo así? En una época en la cual amar es símbolo de debilidad. Ya me enojé. No, no es cierto. Soy apasionado. ¿Qué les puedo decir? Dice el texto. Uno conjeturaría, por añadidura, que una corriente intensa de cantidad interna, comunicación intercelular, no favorece la génesis de la conciencia. ¿Por qué les digo todo esto, queridas, queridos? Nos acostumbramos. A lo bueno o a lo malo nos acostumbramos. Y como nos acostumbramos, no hay conciencia. Por eso, la importancia, digámoslo así, de la gráfica lineal. En el momento de que esa línea se corta, ¡pum!, se transforma. Ya no es una, son dos. Ajá. Pero dos es mejor que una, o tres, o cuatro, o cinco. Queridas, queridos, estamos hablando de la importancia y el valor del trauma psicológico. ¿En dónde demonios van a encontrar en todo el maldito Internet un sujeto que diga qué bueno que nos traumamos? Qué bueno que nos frustramos. Qué bueno que no estamos completos. Qué bueno que el mundo no es lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque somos y seremos capaces de transformarnos y de transformar al maldito mundo. Helo ahí. Dice el texto. Esta seguiría, la conciencia, seguiría el resultado del movimiento. A una más reposada demora de la investidura, por así decir, es difícil, entre todas estas estipulaciones, ideas,
que se contradicen entre sí, abrirse paso hacia el efectivo condicionamiento de la conciencia. Es decir, yo, Sigmund Freud, jovencito, todavía no el padre del psicoanálisis, todavía no el creador de un movimiento científico y cultural, simplemente yo le estoy diciendo a mi amigo, mira, yo qué sé, se me ocurre esto. ¿Qué piensas tú, amigo mío, querido? Dice el texto. Y por otra parte, para ello habrá que tomar en cuenta las constelaciones bajo las cuales se genera conciencia en el proceso secundario. Aquí les repito, tal vez me esté equivocando en asociar el proceso secundario con, digamos, la forma adulta de reaccionar. Más bien, la forma reprimida de reaccionar frente al mundo y frente a uno mismo. Ajá. Dice el traductor James Strachey, en el original se subraya esta palabra, proceso secundario. Ah, no, conciencia, perdón. Aunque más bien se debería estar subrayando su proceso secundario. Ok. Bueno, qué bueno que solo Strachey hace esta clase de aclaraciones. El maestro se equivocó, éjele, éjele. Se equivocó. Dice ya, vamos a terminar primero esta, la Luis López Ballesteros. La peculiaridad de la conciencia onírica que acabamos de indicar quizás se explique suponiendo que una corriente retroactiva de cantidad, es decir, de adentro, sí, de adentro para adentro, entiendo. De adentro para afuera también podría entenderse. Una corriente retroactiva de cantidad interna hacia la percepción, exacto. Estamos hablando de la conciencia. Retroactiva quiere decir de adentro hacia afuera. Ajá. Y esto sería como opuesto a un sistema o un evento, un fenómeno de percepción, que también podríamos llamarlo conciencia, pero no onírica. Fíjense, fíjense esta lógica. Me parece deliciosa esta. Eh, lo bonito de que podamos notar algunas cosas de nuestros sueños, quizá se explique suponiendo que una energía que yo tengo adentro va hacia afuera y por supuesto no llega afuera. ¿Por qué? Porque estoy soñando. Ajá. Y sin embargo, aun cuando yo no tengo una conducta, puedo verlo, puedo oírlo, puedo saborearlo y en mi sueño yo lo vivo. Ajá. Lo siento en todo mi cuerpecito, todo. Ajá. Y eso, dice el texto, es incompatible con una corriente más bien enérgica hacia las vías de asociación psíquica. Ajá. Fíjense, ¿por qué soñamos? Justamente porque queremos, deseamos. Y como estamos dormidos, no es tanto que efectivamente las células neuronales cuya finalidad es la memoria, y de ahí el pensamiento, no es que ellas se comuniquen entre ellas. Ellas más bien quieren hacer algo, pero estamos dormidos. Y ese deseo, ese algo, llega hasta la percepción. Toda forma de percepción, desde táctil, hay sueños donde perfectamente sentimos un contacto y no hay nada, simplemente fue un sueño. Olfativa, auditiva, visual. Puede pasar todo esto en nuestros sueños. Y también otras cositas más lindas. Ajá. Soñadas. Dice el texto y finaliza. Los procesos conscientes de la percepción, en cambio, parecen ser regidor por otras condiciones. Aquí creo que hay errores de imprenta aquí, o errores en el archivo. Vamos a ver, Standard Edition. Quizá la peculiaridad antes indicada de la conciencia onírica se explique por el hecho de que una corriente retrocedente desde la cantidad intercelular hacia la percepción o hacia las neuronas no pasaderas, es lo mismo básicamente, ajá. Es inconciliable con una corriente más enérgica hacia las vías asociativas internas o psíquicas. Ajá. En los procesos de conciencia perceptual parecen regir otras condiciones.
25 de septiembre de 1895. Ya se nota 143. Con esto acabamos. Esta fecha en el original aparece al final de la parte primera, es transferida por error, bla, 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 al comienzo de la parte segunda. El día debe ser posiblemente el 28 de ¿qué? Septiembre. Ok, gracias, Strachi. Besitos. Qué bueno que. Ah, miren. Eso no sé si leerlo ahorita, queridas y queridos. Esto de aquí. Yo creo que no, porque es mucho. Sí, es un montón. Yo creo que lo voy a dejar para otro video. Igual y lo grabo en la semana, tal vez el martes o tal vez mañana, que sea lunes, a lo largo del día. Ajá. Porque miren, esto es lo que se nos aparece ya en la segunda parte del proyecto de psicología. Eh, entonces, queridas, queridos, esto yo creo que lo voy a poner sí como otro video, este apéndice A. Porque les recuerdo, ya lo tengo leído, pero no lo tengo en pantalla y quisiera tener toda la obra de Sigmund Freud explicada y mostrada en pantalla justamente para una mejor transmisión del psicoanálisis, queridas, queridos. Por el momento, bástenos. Nos vemos en la semana, bueno, nos escuchamos en la semana. Tenemos el proyecto de psicología, tenemos los miércoles de Michel Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo, y tenemos los viernes de vida y obra de Sigmund Freud, que ya estamos, yo creo que lo terminamos antes de que finalice este año, vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Queridas, queridos, nos vemos en el próximo video. O a ver, bueno, digo nos vemos, pero es un decir. Realmente yo no los veo y ya ustedes no me ven desde hace un tiempo. Espero finalizar los arreglos con mi cámara, que sí he tenido algunas dificultades técnicas. Pero, queridas, queridos, cuídense mucho y estudien mucho y diviértanse más. Bye.